Muy bien, estamos con el congresista Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Bueno, están pasando cosas en el Congreso. No hay legislatura activa, pero hay la sensación de que hay muchos temas por discutir. Le leía una entrevista de hace unos días donde usted señalaba que estaba conforme con que la Fiscalía reabra el tema, bueno, más que reabrirlo, empiece a investigar el tema de si hubo o no prebendas en la antesala al indulto a Fujimori. ¿Por qué está tan convencido que el expresidente Kuczynski va a salir bien librado de esa investigación, cuando la sensación de una buena parte de la población, no voy a decir de la mayoría, es que hubo ahí algún tipo de acuerdo político? Claro, yo no llego a la conclusión esa. Yo lo que digo es de que es importante para determinar la verdad, sea cual sea. Y confío aún más en Pablo Sánchez, ¿no? Yo he señalado en más de una oportunidad que lo mejor que le ha pasado al Perú en todo este periodo lavajatense es que Pablo Sánchez esté al frente de la Fiscalía. Entonces, lo que sucede es que si el fiscal empieza a indagar en una línea de tiempo, que empieza con los nombramientos de los ministros, las cosas que se dieron, el germen del indulto, ¿no?, que originó que una vez que se concediera, nos enemistáramos con el Frente Amplio, con Nuevo Perú, indicando que hubo intercambio de prebendas, que justificó la arremetida de Fuerza Popular para llevar al tema de los Avengers y Mamani y compañía, etcétera, etcétera, va a permitir determinar si no hubo prebenda, ya uno de los gatilladores quedaría de lado. Por lo tanto, el discurso de que fue un indulto concedido como consecuencia de un intercambio de prebendas quedaría de lado. Y por otro lado, quedaría desnudada la posibilidad de que esto ha sido simplemente, me refiero a la caída de Pedro Pablo Kuczynski, consecuencia de un ánimo vindictivo, ¿no? Ahora, los audios y videos que escuchamos y vimos todos dejan la sensación de que efectivamente hubo un intento, por lo menos, no digo organizado, pero sí un intento de algunos personajes de tratar de conquistar los votos de algunos congresistas para salvar a Pedro Pablo Kuczynski de la vacancia. Una cosa importantísima, la Fiscalía indica que los audios han sido manipulados. En la subcomisión de acusaciones constitucionales, cuando vemos los audios, se vuelve a determinar que han sido manipulados. Por eso es que... Pero, por ejemplo, lo que sí no es susceptible de manipulación es la imagen de Kenji Fujimori con otros congresistas reunidos en un despacho. De acuerdo, pero eso en sí mismo está manipulado. Y si la fuente de acusación ya está contaminada, pues el proceso se podría caer. Pero lo fundamental, y que ha pasado desapercibido, es que tanto el exministro Yufra como Pedro Pablo Kuczynski dicen que salga a la luz el famoso audio que habla de la reunión en mi casa. Lo exigen, lo piden, que salga, que se muestre. Y justo ese se le malogra al señor Mamani. Ahora, aprovechando que he mencionado al exministro Yufra, pero él, por ejemplo, no niega haber sido una suerte de facilitador entre Mamani y Kuczynski, y ese sí parece ser un indicio, por lo menos, de algún tipo de entendimiento extraño en ese momento del año cuando se estaba precisamente debatiendo el tema de la vacancia. Claro, pero que tiene que ver con la vacancia y no con el indulto, que son dos cuestiones separadas. Entonces la Fiscalía lo que está indagando es en relación a si para el indulto del 21, del día de Navidad, hubo una suerte de intercambio de favores, ¿no? Pero lo otro, lo que tiene que ver con la renuncia en la segunda vacancia, es una cuestión en la cual ya ingresa este tema de los audios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sobre lo primero, que yo creo que es el gatillador de lo segundo, ahí yo creo que se va a determinar que hubo más especulación y arrebato de parte de Fuerza Popular que hechos que han tenido que ver con actos de corrupción. Yo confío en eso. Ahora, visto el tema ya con la ventaja y la perspectiva que da el tiempo, ¿fue una mala decisión el tema del indulto por cómo se resolvió? ¿Cree usted eso? Por supuesto. Mira, y aún más, en perspectiva, como bien ha señalado, este es un monumento a la torpeza política. O sea, ¿El haberlo otorgado o el cómo? Todo. ¿Usted estuvo de acuerdo en algún momento con el indulto? Yo señalaba que lo mejor era, cuando se discutía este tema, la prisión domiciliaria a través de plantear un proyecto de ley y que el señor se vaya a gozar, porque entre comillas, de una prisión domiciliaria. Se lo dijo directamente al señor Kuczynski. Por supuesto, en más de uno, y en la campaña también lo señalé. Y sobre lo segundo, cuando se especulaba con el indulto y no se sabía cuándo se iba a dar, yo decía que lo peor sería darse cercanamente a la fecha de la primera renuncia. Tal como sucedió. Inclusive, cuando se especulaba 21, 22 de diciembre, y hay más de un periodista de testigo, yo decía públicamente que sería una torpeza si ese rumor era cierto,
porque hacerlo tan cercano a la vacancia, a la primera vacancia, iba a generar, pues, de hecho, que la opinión pública dijera, esto es consecuencia de un favor, etcétera, etcétera, todo lo que sucedió. Y como ha quedado, digamos, precisamente en la impresión de la gente, ¿no? Así es. Porque más allá de las investigaciones que podrán o no librar al señor Kuczynski de si tuvo o no responsabilidad en preventas, incluso en el tema de sus propias empresas y el manejo desprolijo que tuvo de ellas, en mi parecer, lo cierto es que hay una suerte de condena pública por cómo se dio el indulto, por haberlo dado, ¿no? Y que inclusive en la instancia interna, cuando se revise como consecuencia del mandato de la Corte Interamericana, puede servir de insumo para la decisión si esto es reversible o no. Por lo tanto, la gran torpeza política también recae sobre Kenji Fujimori, si es que presionó a Pedro Pablo Kuczynski para que se otorgara el indulto el 23 de diciembre. Podríamos decir que Pedro Pablo Kuczynski cometió una torpeza entonces. Yo diría que todos los actores involucrados que creyeron, que por ser Navidad iba a pasar piola. Pero él firma un indulto que prometió no firmar. Esa creo que es la traición que mucha gente no termina de superar, congresista Chepul. Lo que sucede es que no se llega a evaluar el impacto de tu decisión, por eso te digo que es una torpeza política. Mira, un político maduro, cualquiera que éste sea, lo primero que analiza es la consecuencia de sus actos. Así como en la adolescencia, el adolescente, por ser así voluble, es inmaduro, ¿no? El político que se jacta de ser responsable, lo primero que analiza es si hago esto, ¿qué va a pasar? ¿No? En diversos escenarios. Y uno, sobre la base de ello, toma una decisión. Pero cuando tienes un entorno que te dice no va a pasar nada, cuando tienes un entorno en el cual confías y lamentablemente no tiene pericia política, te encapsulan la realidad, y eso también sucede acá y en la China. Ahora, ¿cuál de los entornos fue el más tóxico para el expresidente? Porque hablamos del entorno de la consejería palaciega, el entorno de la bancada, el entorno amical, un entorno amical que se permeaba en todas partes, que tenía una expresión en el gabinete, que tenía una expresión en la bancada y que tenía una expresión en los amigos que los rodeaban. ¿Usted conversa con el expresidente Kuczynski? Sí. ¿Y él cómo se siente al respecto? No sé si ha conversado con él sobre el tema del indulto. ¿Se arrepiente de haberlo otorgado? No, de ese tema no hemos hablado en específico, pero sí lo noto con un mejor ánimo y sobre todo deseoso que la verdad salga a flote. Yo creo que acá el tema del indulto es consecuencia de una serie de personas que han intervenido en esto y que han actuado con mucha impericia política sin medir la consecuencia de los actos, ¿no? En los audios surgen nombres de personas que tienen una amplia trayectoria política, pero este fue su cuarto de hora. ¿No tiene miedo usted de quemarse en su momento también defendiendo a Alejandro Toledo? Señalaba que usted ponía las manos al fuego por él. Nunca he dicho eso, ¿eh? pero se sí podría leer entre líneas. Pero sí que confiaba en su inocencia en su momento, antes de que ya se conozcan más detalles del tema de Coteva. ¿No tiene miedo de quemarse otra vez? En ese caso específico, en lo que se refiere al indulto, yo creo que la indagación de Pablo Sánchez va a permitir saber la verdad. Y por eso te digo, la verdad, si es positiva o negativa, es algo que veremos en su momento. Pero lo fundamental es que acabará con un escenario de especulaciones que llevaron a la renuncia, ¿no? ¿Quién saldrá dañado de esto? Pues se sabrá allí. De repente aquellos que hoy dicen, ¿no?, que van a pasar a la historia como consecuencia de esta el buen desarrollo democrático que ha habido como consecuencia de la caída. ¿Se está refiriendo a Luis Galarreta? A Luis Galarreta, no, los que dicen que él va a pasar a la historia, ¿no? Ajá. O sea, Daniel, Salaverry y varios, ¿no? Sí. Héctor Becerril, de repente terminan en el lado histórico, pero de la infamia, ¿no? En la historia del Perú infame, ¿no? Y no en la historia del Perú noble. Y para eso necesitamos distancia, objetividad, para que la historia se pueda desarrollar en toda su amplitud, ¿no? ¿Cuál es su situación actual? Porque usted es parte de la bancada oficialista, pero se le siente un poco incómodo. De hecho, las declaraciones que tuvo hacia febrero, marzo de este año, vinculadas al hoy presidente Martín Vizcarra, no eran precisamente las de alguien que veía con buenos ojos la llegada de Vizcarra. Hoy, ¿cómo se siente usted? Bueno, yo me siento independiente dentro de una bancada de Peruanos por el Cambio. ¿No hay un buen diálogo con el Ejecutivo? No, yo creo que sí, ya se están limando asperezas. Yo, en lo personal, tengo muy buen diálogo con todos los ministros vinculados al sector en el cual estoy trabajando en el Congreso, Defensa, Interior, Educación, Cultura. Llamo y me contestan y nos reunimos y trabajamos activamente. Y luego, en lo que se refiere al premier Villanueva, obviamente yo lo critiqué desde un inicio, pues fue el operador político que generó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Inclusive dije que me parecía antiestético, pero soy político y hombre de hechos consumados. Y como tal, en estos momentos es el premier, obedece a la confianza
del presidente de la República y hay que aceptarlo. Ha habido una reunión con mi bancada a la cual yo no asistí y dije que no iba a asistir. ¿Por qué no asistió? Porque yo creo que las reuniones políticas deben ser menos mediáticas, más acotadas y sobre todo con los personeros de cada parte, ¿no? El Premier tiene un personero en el Premier. ¿Pero entonces no cree usted que más bien favorece que la relación se siga percibiendo como accidentada? No, ¿por qué? Mira, yo lo que creo es que... Porque si hacen una convocatoria para limar asperezas y usted no va, la sensación que queda es que... las convocatorias para limar asperezas no se hacen con los medios de comunicación de por medio. En primer lugar, las reuniones en política más efectivas son las que son detrás de cámaras, en las cuales uno tiene la libertad para decir todo y no temiendo pues que te estén escuchando o más preocupado del chimichurri o que se enfrió la sopa antes de hablar claramente lo que pensamos, ¿no? Entonces... yo creo, respetando lo que ha pasado y creyendo que estamos en una nueva etapa, que lo mejor es dejar eso. Porque miremos, pues, o analicemos y miremos hacia atrás todas las reuniones que hay, ¿no? En el acuerdo nacional, en el domicilio de uno, en el domicilio del otro. Y sin embargo, yo no recuerdo cuáles han sido las reuniones del señor César Villanueva, ¿no? Para poder lograr su objetivo político. Y aún más, conversa con cualquier político que realmente sea un político profesional, y yo me jacto de ser político profesional porque vivo para la política intensamente, todo lo que hago lo hago en función de la política, entonces, o para la política, y obviamente para el país como consecuencia de ello. Entonces yo no veo pues que uno esté diciendo abiertamente me voy a reunir. ¿Cómo juzga el papel que viene cumpliendo el Premier Villanueva respecto de su vínculo con el fujimorismo? ¿Le parece que ha sido excesivamente dialogante, que hay una concesión del Ejecutivo a ciertos puntos que claramente ha marcado el fujimorismo en la agenda del gobierno? Él tiene que superar un hecho concreto, que él mismo puede sentirse responsable de la situación actual del cambio de etapa en la administración de Peruanos por el Cambio, ¿no? La primera etapa, Pedro Pablo Kuczynski, y ahora el presidente Vizcarra. Y de repente eso lo lleva a una cercanía excesiva con Fuerza Popular que él tiene que aprender a digerir. O sea, sí hay una cercanía excesiva, claro, entre el Premier y indiscutiblemente, y Fuerza Popular, pero que ahora tiene que digerir y abrirse. Si el Premier hubiera estado en la comida, en la famosa comida del día martes, para mí hubiera sido estupendo. Porque casualmente es en ese tipo de cosas, yo escuchaba a un opinólogo decir, ¿cómo va a ir si hay tan lo que lo molesta? Es al revés. Uno se sienta con quien es adversario. Uno se sienta... Claro, para poder efectivamente... Yo me he sentado un millón de veces con gente que me le he pasado peleándome 3 días o 5, ¿no? Pero entonces, no se está contradiciendo, porque si usted dice que uno se tiene que sentar con quien es adversario, ¿por qué usted no fue? No, pero te estoy diciendo, si hubiera ido él, me hubiera parecido estupendo y de repente iba. Pero no me gustaron 2 cosas, la inasistencia de él y por otro lado la presencia mediática. Que se anuncie por los medios, ¿no? Lo veía en la mañana y todo el mundo me llamaba durante el día quiénes van a ir, quiénes no van a ir. Yo ni sabía dónde era el restaurante, lo pregunté a las 6 de la tarde porque estaba en la comisión permanente, ¿no? Y me entero del restaurante cuando a las 7 de la noche, algo así, lo llamo a Gilbert, que es el vocero, ¿y dónde es? ¿No? Bueno, escuchándolo pareciera que todavía hay rencillas, digamos, en el ambiente. En absoluto, lo que creo yo es que hay problemas con el estilo. Y que cuenten conmigo, y además, mira, yo no soy hombre de banquete, soy hombre de trinchera. Cuando me necesite el gobierno, allí voy a estar, como lo he demostrado más de una vez, ¿no? Y aún más, el que analice mi trayectoria no va a encontrar audios, videos en los banquetes de Toledo, ni de Paniagua, que bueno, con Paniagua no había, ¿no? Pero cosas de ese tipo. A mí me gusta la acción política directa, el diálogo sincero, franco y firme. Y cuando he sido citado en esas condiciones, he asistido. No critico a mis colegas que creen de que eso es positivo. Y aún más, creo que las consecuencias son positivas porque va a haber un buen desenvolvimiento hacia adelante. ¿Con el fujimorismo hay posibilidad de un diálogo sincero hoy en día, hoy en el Congreso? Hay personas en el fujimorismo que sí son hombres y mujeres de palabra. Y me consta. ¿Héctor Becerril, por ejemplo? Mira, Héctor Becerril puede tener un estilo frontal, provocador, que es un estilo político válido, pero yo cada vez que llego a un compromiso con Héctor Becerril, hemos cumplido. Como te puedo hablar de Jorge del Castillo, de Mauricio Müller, de Velázquez, de Vitocho. Ahora, por ejemplo, ¿no? Héctor Becerril dice que sin duda el fujimorismo va a seguir al frente de la mesa directiva, que esa conducción no la va a perder. Antagónico al mío. Y usted más bien piensa que no, que es momento de que el fujimorismo en el caso de Héctor, él puede le ceda el paso a otra fuerza política. Él dice, de todas maneras, no sé, de repente ahora tiene vocación de futurólogo. En mi caso, es un deseo antagónico al que yo expreso.
yo creo que de todas maneras tenemos que presentar una lista. Y presentando la lista, ellos ya están perdiendo. Pues no van a tener una mesa directiva con 85, 90 ni 120 votos, sino con 65. Y la ventaja para el país es que se va a poder determinar quiénes son los socios del fujimorismo en este propósito, que es dañino para el Perú. ¿A quién le gustaría ver al frente de la mesa directiva? Se han voceado algunos nombres, ¿no? Yo he hablado de un perfil porque las personas en las cuales pienso sí. Tienen ese factor común, el de la amplia trayectoria política. Yo creo que se tiene que volver a que la presidencia del Congreso sea el reconocimiento a una amplia trayectoria política, con la experiencia del caso, ¿no? Y sobre todo la experiencia parlamentaria. ¿Víctor Andrés García Belaúnde de pronto? ¿Jorge del Castillo? Ambos, también Javier Velázquez, Marisol Espinosa, ¿no? El mismo Mauricio, o sea, aunque Mauricio ahora está un poco muy vinculado al fujimorismo como consecuencia de la ley que lleva su apellido, que ha sido que se Hablemos un instante de esa ley, que usted ha ejercido el periodismo además. Así es, de opinión. Y por otro lado también tiene un diálogo, entiendo, fluido con Mauricio Mulder. ¿Qué opina de la ley Mordaza, de la llamada ley Mordaza? Mira, ¿Está de acuerdo o no? Yo creo que el debate está equivocado en llevar a que perjudica económicamente a los medios y que perjudica en la publicidad al gobierno. Esto está generándole un tremendo daño al ciudadano. Mira, yo acabo de estar... ¿Está en contra de esa...? Pues estoy en contra totalmente, pero sí, por los efectos perniciosos en el ciudadano. Los ciudadanos hoy en día... Esa discusión no se está subrayando lo suficiente. No, pero claro, entonces la gente dice... Cuando uno ve los tuiteros, sobre todo los tuiteros estos que de manera entusiasta insultan las 24 horas, dicen, tú defiendes a los mermeleros. Y el gobierno equivoca su discurso, y esta es una crítica constructiva, diciendo no me permiten publicitar mis obras. No, señor, no es cuestión de obras, ni es el tema crematístico en los medios de comunicación. Es un tema que tiene que ver con el ciudadano que no sabe dónde le van a pagar la pensión. Con el ciudadano que no sabe si se tiene que matricular o no en la universidad. Con el ciudadano que en barrio seguro no sabe si va a haber algún tipo de capacitación. Y por más que haya medios del Estado, por supuesto, el impacto no es el mismo. En las redes no llega, pues entonces los medios de comunicación servían para poder hacer la comunicación efectiva de los diversos programas y acciones del gobierno e inclusive de las campañas que tenían que ver con salud, educación, cualquier cosa. Yo hablaba con alumnos de San Marcos, ahora no saben cuándo se matriculan porque no pueden poner un aviso. Ahora, cuando uno escucha los argumentos del congresista Mulder y cuando uno escucha también al presidente del Congreso hablar de medios mermeleros con esa... No, pero mira, a tal punto creo yo que el gobierno no ha entendido el daño que le hacen al ciudadano, que va por el camino más largo del Tribunal Constitucional. Cuando si realmente hubiera un propósito político, se presenta un proyecto de ley pidiendo la derogación de la ley para volver a foja cero y de esa manera empiezas el camino de un nuevo diseño legal. Ahora, el hecho de que esa ley digamos, sea ya una realidad, el hecho de que el pensamiento del presidente del Congreso se haya expandido, y hay otras muestras también de que en general hoy la relación entre el poder y la prensa está pasando por un momento especialmente tenso. ¿No tiene usted la misma percepción? Claro, pero mira, todo eso se genera como consecuencia de una ley que está teniendo efectos. Mira, este es como que se está peleando el papá con la mamá y no se dan cuenta que el niño no tiene para comer, ¿no? Mientras se pelea el Congreso con el gobierno por este tema de la ley, los ciudadanos no tienen información, no publicidad, información para diversos sectores. Y por eso te digo, el presidente puede presentar un proyecto de ley con carácter de urgencia con una sola línea. Se deroga la ley Mulder. El presidente tiene la atribución constitucional de pedir un pleno para que se discute esa ley. El presidente del Congreso sabe perfectamente que cuando el presidente lo pide y con carácter de urgencia, lo tiene que tomar en cuenta. No lo puede evadir ni encarpetar. Si yo lo presento, lo mandan hasta 6 meses después. Y como consecuencia de eso, esta ley podría estar derogada en una semana. Y entonces que envíe al Premier Villanueva y al Ministro de Justicia a sustentar el proyecto de ley y todo el Perú se enteraría del daño que hace. Vamos a ver si en Palacio hacen eco de esta sugerencia. Vamos a terminar con un ping-pong. Yo le planteo nombres y conceptos y usted me responde lo primero que se le viene a la cabeza. Es viernes, así que ya la gente se quiere relajar un poco. ¿Tenemos la musiquita, señor director del ping-pong? ¿Sí? ¿Está por ahí? Ahí está, muy bien. Le lanzo nombres o conceptos. APRA, ¿qué piensa cuál es la primera palabra que tiene si le digo el APRA? Derecha. Usted ha estado muy vinculado al APRA en algún momento. Sí. Hoy es el gran partido de derecha que tiene el Perú. El gran partido de derecha que tiene el Perú. ¿Perú posible? Una ilusión.
¿Se y una desilusión. ¿Se siente frustrado? Por supuesto. De haber fundado Perú Posible y Por que hoy supuesto sea que me siento frustrado, desengañado, desencantado, picón, porque yo creo de que hay mucha gente que apostó por un partido y teníamos discusiones partidarias, teníamos comisión política y lamentablemente nos decepcionamos de Alejandro Toledo. La siguiente pregunta precisamente es esa, Alejandro Toledo. Decepción total. Congreso de la República. Una organización que todavía no entiende el importante rol que tiene en el país, ¿no? Martín Vizcarra. Un presidente con mucha buena voluntad. Alberto Fujimori. Un político que le debe mucho al país, ¿no? O sea, yo creo que Alberto Fujimori... ¿Dictador? Por supuesto, él tiene que cumplir, él no solamente ha sido un tirano en su momento, ¿no? En estos momentos él puede estar en libertad, pero creo yo que como consecuencia de todo esto está viviendo un periodo en el cual está analizando con mayor profundidad los actos injustos que ha cometido, a tal punto que no tiene paz hasta ahora. Kenji Fujimori. Un buen hijo y mal político. Estaba esperando que complete la frase. Algunas preguntas de agenda social. ¿La legalización del aborto está de acuerdo o no? Solo del terapéutico. Solo del terapéutico. Así es. ¿No en caso de violación? Bueno, la violación puede ser como consecuencia de una discusión, pero hay un proyecto interesante en el Congreso que tiene que ver con cunas salvadoras. Yo soy católico y creo desde ese punto de vista que por lo menos para una realidad como la nuestra, sin instituciones, sin un alto nivel de educación, es un tema que tenemos que ver en sus consecuencias, pues se podría hacer un abuso de ello, ¿no? Por eso no es un tema que se pueda resolver de manera simple. ¿Ideología de género? ¿Existe la ideología de género o es una paranoia de ciertos sectores conservadores? No, yo creo que es válida. Yo creo que es absolutamente válida y no es paranoia. Es otro de los grandes temas que en el Perú no se saben debatir. En el Perú no hay un adecuado debate público como otras sociedades. Tenemos que aprender a debatir públicamente ese tema. Pero sí está de acuerdo con que el Estado también se ocupe de la educación sexual de la población. Por supuesto que estoy completamente de acuerdo. O sea, ese es uno de los problemas que hay, creer que el Estado tiene que mantenerse al margen de ese tipo de cosas y es el generador de una gran cantidad de problemas hacia adelante. ¿El matrimonio homosexual, de acuerdo o no? Yo creo que el proyecto que presentó Carlos Bruce es un proyecto adecuado. Yo creo que ahí es donde son los tipos de leyes que tienen que crecer escalonadamente por nuestra realidad. O sea, son leyes que al crecer escalonadamente y empezar con una suerte de contrato social que proteja, ir generando la docencia necesaria sobre la base de los resultados. Acá queremos ir al extremo de frente sin que haya un debate público adecuado. ¿Participaría de la marcha de mañana, por ejemplo? No. ¿Por qué? Porque no va con mi temperamento. Yo creo que todavía yo mismo estoy en un proceso de repensar ese tipo de temas, ¿no? Porque distintos ministerios sí se han pronunciado a favor, han alentado la participación. Desde el Congreso no se ha escuchado nada. Bueno, es que yo creo de que la forma como se viene tratando no debe ser solamente con un tuit, ¿no? Sino me gustaría ver a la ministra explicando el tema, al ministro de Educación también. Ese es el debate público que yo creo, y eso no significa tomar partido. Yo creo que la sinceridad, ¿no? Mira, yo tengo muy buenos amigos que son gays, Carlos Bruce, Alberto de Belaunde, y que son destacados parlamentarios. Pero yo creo que lo que falta es ese ejercicio en el cual conversemos sin ningún tipo de tapujo. Y si yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, como lo acabo de manifestar, y que se me respete por eso. Y si tú estás de acuerdo, pues en buena hora que vayas y que se te respete por eso. Yo lo que además lo que respeto es que usted diga que no está de acuerdo, pero que está repensando el asunto. Me parece que también hay un... No, por supuesto. No, yo lo que he dicho es que estoy de acuerdo con la marcha, pero yo no iría, que fue la pregunta, ¿no? Porque no va con mi temperamento. No marcho usualmente. A ver, preguntas puntuales. ¿El Perú es racista? Sí, totalmente racista. ¿El Perú es machista? También. Y el racismo, uno de los más salvajes de América Latina. ¿Usted se considera racista? No, en absoluto. ¿Machista? A veces, pero he evolucionado. He evolucionado completamente. O sea, tengo que reconocer, o sea, no voy a mentir. Por supuesto, yo diría que somos racistas y machistas, pero que estamos evaluando precisamente las cosas que se nos inculcaron desde Yo vengo chico. de un hogar absolutamente machista, un vecindario machista. Entonces, obviamente, uno como consecuencia de su educación y del trato con otras personas va evolucionando, ¿no? A ver, rápidamente, para que el tiempo no nos termine de traicionar. ¿El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación tiene que reescribirse? No, yo creo que es un buen punto de partida y estuvo a cargo de una persona como Salomón Lerner Febre, que yo creo que hizo un gran trabajo. Y sí participó en las Fuerzas Armadas, no es como algunos dicen que no participó. Ahí estaba el general Aria Graziani y puso su voz. Que sobre ese trabajo se hagan complementarios en buena hora.
pero es un excelente documento. Lo que pasa, habla mucha gente que ni siquiera lo ha leído, ni el resumen. Eso es verdad. Y mucha gente habla del LUM sin haber ido al lugar de la memoria. Que se tomen su trabajo de leer el informe de la verdad. Vamos con las últimas. Usted es un tuitero muy activo. ¿Ha borrado alguna vez algún tuit por vergüenza? Sí, claro que sí. Sobre todo en mis inicios. Pero sobre todo en los inicios. Sí, sí. ¿Ha estoqueado alguna vez a alguien por Facebook o por redes? ¿Estoqueado? Estoqueado, ese término no. Espiado, no se trataba de conseguir. Sí, y me he decepcionado. Antiguas enamoradas que he seguido por Facebook y prefiero tenerlas en mi memoria y no en las redes. Usted es miembro o fue miembro del Patronato Peruano de la Música. Si tuviese que pasar una mañana escuchando música, ¿vals, música clásica o música la música clásica me apasiona y el vals también. Y cuando voy en el auto, música romántica como Traces. ¿Está viendo la serie de Luis Miguel? Por pedido de una amiga empezaba a ver, y la verdad es que ayer justo empecé a ver el primer capítulo, no me ha convencido mucho, pero quiero verla. Dar una segunda oportunidad. Porque no, lo que sucede es que por tiempo no me pude enganchar. O sea, me ha generado el germen, pero Luis Miguel es una persona que me acompañó en mi adolescencia y obviamente lo quiero escuchar. Listo. Inclusive... Bueno, con esa confesión, ese es el titular. Nos encontramos, vamos a la pausa, ¿verdad? Un aplauso, por favor, para el congresista Juan Chepú. Hacemos una pausa, regresamos con Ricardo Morán para hablar precisamente de la Marcha del Orgullo Gay que se realiza mañana en Lima desde las 2 de la tarde.